Me da ruido justo en el 3, weón. Acompáñanos, déjese llevar por el Ya sé club que de deberíamos hacer la lectura. cuenta de nuevo nomás. Sí, se puede Bueno, ser 3, 2, 1 y empieza. Ya el Toripe es nuestro animador, pues. Él es el más pudiente, el de animar. Oh, ¿ya está grabando? ¿Qué Nuestro fantasma? Francisco, sí. Ya, dale, fantasma. Ya, voy a partir. No, 1, Joaquín se fue. 2. Volverá. Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde semana a semana los integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y a arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura es Deadly Class, co-creada por Rick Remender y Wes Craig, publicada desde 2004 por Image Comics. Esta semana no tenemos casa llena, pero sí hubo harto éxito de convocatoria. Esta semana participan Toripe Felipe Toro, Hola, buenas noches. el Ale Alejandro Ayala, Muy buenas noches a todos los radio oyentes. la Maru María de Los Ángeles Aguilera, Hola chicos, un gusto estar de nuevo. volviendo desde un hiato larguísimo, Zombie Rodros, José Rodríguez. Sí, no, yo no fui. Ah, sí, sí. Escondido acá en un rincón, Lincoln, Joaquín Bustamante. ¡Oli! ¡Oli! ¡Volví! Es otro volvió. Voy a mutear para no molestar a Toripe, permiso. Hizo la recomendación de esta semana Rodrigo Méndez. Buenas noches, hola. ¿Y qué les habla? Fantasma Rojo Jorge Cifuentes. Rodrigo, por favor, cuéntanos un poquito sobre qué es Deadly Class y por qué fue tu recomendación para esta semana. Bueno, Deadly Class, que es del 2014 este cómic, yo creo que fue de los primeros cómics como que empecé a leer en Image, como por ahí por el 2015, cuando estaba recién partiendo. Y empecé a leer estos títulos así hace muchos años. Y ya desde esa época me llamó la atención como el trabajo que hacía especialmente el guionista Rick Remender en esta obra. Porque también en esa época estaba viendo otras series de él, como Black Science. Entonces, como que empecé a generar un gusto por lo que escribía este caballero. Y de las series que más me gustan de él, que claro, son las dos que anteriormente mencioné, esta yo creo que es como una de las más interesantes como visualmente. Y quería como que lo discutiéramos un poco, porque muchas veces hemos hablado de como nos centramos de repente mucho en la historia o no lo que se cuenta en los cómics, pero no, a veces no hablamos tanto de cómo se cuenta. Y siento que Deadly Class es como, es bien especial de la forma en que se narran las acciones o de la forma en que se nos muestran, que se desarrollan las escenas de acción. Entonces, como que me llamaba la atención como poder discutir un poco sobre esta obra, que ha tenido cierta popularidad, incluso en el fondo logró conseguir una serie, si bien duró una temporada, pero es más allá de lo que logran hacer muchos cómics. Así que encontré que era una oportunidad interesante de hablar de esto. Eso. Ahí sí, ahí no había activado el micrófono. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí aprovechar de mencionar que también nos acompañan Cani Juan Pablo Fernández, pero fue a hacerse un tecito, así que él va a hablar como al final de la ronda. Aprovechando de como que volvió después de mucho tiempo, Zombie, por favor, cuéntanos qué te pareció este Deadly Class. Yo creo que no es tan extraño decir que me gusta Deadly Class. Hice una reseña en el sitio, que la recomiendo. Me recomiendo mismo. Sobre el tema, sobre la serie en sí y sobre los temas que suele tocar, que habla mucho de política. Me gusta, bueno, vamos a andar en eso más tarde, pero me gusta que parta con un plan tan lejano,
tan históricamente sabemos imposible, que es que el protagonista desea matar a Reagan. Y cómo plantea, después de decir que quiere hacerlo, el por qué quiere hacerlo y por qué está viviendo en esta sociedad tan apocalíptica, por decirlo de alguna manera, en una generación que supuestamente, y según los gringos lo que solían decir, era una generación dorada. Prácticamente estamos viendo vemos como la caca o la basura de la generación dorada de los gringos, de la supuesta generación dorada. A Wes Craig yo no lo conocía antes de esta serie. Para mí fue una sorpresa verlo y creo que fue lo que me terminó enganchando con el cómic, a seguir viéndolo. Me emocionaron mucho las estructuras que plantean las viñetas, cómo compone las páginas, cómo compone los recuerdos, cómo se va a la mierda cuando los protagonistas se drogan. Me encanta lo que hace Wes Craig en el cómic. El colorista, no tengo ni puta idea cómo se llama, debí haberlo buscado antes de empezar el programa, pero el colorista también hace un trabajo sorprendente. Juega sobre todo con los rojos y los negros, que habla mucho del anarquismo punk inglés, que solía ocupar esas tonalidades en un principio, pero tampoco se deja llevar por eso y le mete harto amarillo, le mete harto verde, le mete harto fucsia, le mete harto blanco. Sabe sacarle jugo a esta psicodelia sin perder el punk. Un punk completamente drogado, tal como el que podemos ver en cualquier esquina de nuestras ciudades. Pero también está Remender. Yo Remender él lo conocía un poco de antes, más que nada por recomendaciones de Armstrong, de JP, nuestro querido JP. Bueno, JP me recomienda a Remender y al final termino leyendo hartas series de Remender y llego a Deadly Class por eso. Y ahora que escuché en un momento, leí por ahí en la conversación que la recomendación de Rodrigo era Deadly Class, y dije, no, tengo que estar, pero puta, qué buena serie, puta, qué buena serie. Y sobre todo porque sé que va a estar el Ale, que probablemente la encuentra pésima, así que eso. Quiero que empiece la discusión, va a estar buena. Muchas gracias, Rodrigo, y bienvenido de vuelta. Aprovechar de darle el paso a otro desaparecido también. No, Rodrigo. Digo, a ver, que estaban los dos pegaditos, por eso era. Joaquín, por favor, cuéntanos qué te pareció, así como tus impresiones iniciales de este Deadly Class. Y bienvenido de vuelta también. Gracias por el recibimiento. Mira, me apoyo mucho o sea, para motivarme la lectura, leí la reseña de Zombie y me acojo mucho a los dichos que estaba diciendo con respecto a cómo trata la política en el cómic. O sea, que el personaje que quiera asesinar a Reagan tiene que ver con un tema real que pasó cuando Reagan estaba no tan solo corriendo por la oficina, sino ya siendo presidente. Reagan tuvo planes económicos de impuestos que fueron súper potentes, o sea, privilegió mucho políticas basadas en economía, para estimular la economía, pero dejó mucho de lado el tema de salud, tanto salud mental como salud en general. De hecho, él estaba en contra del sistema de salud socializado, o sea, un sistema de salud universal. Estaba en contra, siendo del Partido Demócrata, quienes buscaban algo por el estilo. Entonces, eso me encantan cuando los cómics bañan su trama o su historia con antecedentes históricos, pero que lo muevan hacia donde que ellos quieren que vaya. El autor mueva la trama a donde quiere que vaya. Me gusta mucho eso. Los dibujos también son, o sea, es lo que más llama la atención, obviamente, porque la vista entre todo. Wes Craig, yo no lo recuerdo haber visto en otros cómics. A lo mejor sí, pero no había tomado la atención. Y me gusta cómo invade sus propios espacios. No sé, por la primera hoja el compadre está sujetando el vaso sobre la próxima viñeta. ¿Cachai? Me hace recordar un cómic de un superhéroe que siempre sale en redes, que el loco es como súper improbable, salta entre viñetas para salvar la situación. Por ejemplo, agarra la pelota desde la viñeta, cruza el brazo. No sé, no es lo mismo, pero me gusta eso. Me gustó caleta la trama, o sea, el tipo es un compadre que simplemente quiere ser un asesino, o sea, no quiere ser el asesino, pero no tiene dónde ir.
que eso también es importante, no es como, oh sí, tú, abuelito calvo, me enseñarás magia y entraré a un nuevo mundo. El compadre no, es como, puta, ¿sabes que honestamente no tengo dónde ir? Y si me voy de tarro me asesinan, y si no me voy de tarro, lo más probable es que me asesinen en la calle, así que bueno, ya, ¿para a dónde dejo mis cosas? ¿Cachai? Eso es como en grandes rasgos y me gusta que hartos autores lo estén haciendo ahora. Bueno, como decía Rodrigo, este es un cómic del 2014, pero hay otros autores que se están haciendo como, que están armando como playlist no tan solo de los cómics, sino de los personajes. Al final del tomo 3, si mal no me equivoco, del 2, Remender hace una lista con las canciones favoritas, las 5 canciones favoritas de cada personaje. Y tiene completamente sentido que, por ejemplo, a la china Yakuza le guste David Bowie, o a este compadre le guste The Smith, ¿cachai? Forma todo un contexto tanto social del compadre como de personalidad. Eso. Gracias, Con Juan. todo. Por eso, y además hay que tener como bien claro ese capítulo porque va a ser bien útil cuando volvamos eventualmente a la radio. Ya tenemos un montón de canciones al tiro para elegir. Sí, totalmente. Eso. Y hay un par de, así como de alcances para complementar respecto a lo que había hecho el zombie. El dibujante el colorista es Lee Lackrich, entre el número 1 y el número 14, así que en la selección que leímos por esta semana, él fue el colorista. Y complementando lo que dijo el Juaco, Ronald Reagan no era, para la época que fue presidente, no era demócrata, era republicano, y eso explica también por qué era un cretino. ¿Era republicano en esa época? Sí, pues Sí, lo que pasa es que en el 61, cuando empezó el tema del sistema de salud pagado, todavía era miembro, en 1961 todavía era miembro del Partido Demócrata. Ya después, se explica también por qué hay tantas historias con respecto al weón. Ojo con la política gringa, sí, que en algún momento de la historia, no me acuerdo exactamente qué año, cambian los partidos, hacen el cambio, y los demócratas pasan a ser republicanos y los republicanos pasan a ser demócratas. Es como que la UDI cambiara con el PS, por ejemplo, o con la DC. Como que cambiaran de nombre. Sí, no, pero está como el detallito, cuando uno habla así como de Ronald Reagan en los 80, es como el niño símbolo de lo que también se vio por acá en esos años. Pero ya, vamos a dejar un poquito la política para cuando entremos al bloque principal. Verdad. Ya, perdón. Darnos tu impresión inicial sobre esta Deadly Class. Bueno, poco puedo aportar a lo que ya mencionaban los chiquillos porque siento que tocaron los puntos más fuertes del cómic. Pero decir que me gustó mucho, leí los 6 números que para el club de lectura, pero creo que definitivamente voy a seguir leyendo la serie después de esto. Y nada, me gustó mucho el hecho de que a pesar de ser una serie con ambientación típica escolar, por decirlo así, existen muchas otras similares temáticas en manga, por ejemplo. No solo en eso y en el tema de los grupitos y todos esos elementos, sino que le agregaba otro valor, digamos, casi filosófico a cada personaje, cada uno con su volá muy adolescente, y no se quedaba solo en lo superficial, digamos, de la acción, sino que tenía un poco más de profundidad y se nota mucho el trabajo del autor en ese sentido. Y nada, pucha, mi aspecto favorito en realidad fue el aspecto gráfico, no solo porque la narrativa gráfica, el dibujo era muy sabroso de ver, por lo menos para mí, sino que el color le daba un complemento bastante rico, a mi parecer. Disculpen los adjetivos que estoy utilizando, porque pucha, siento que el color le daba ambiente, le daba así como que te podías sentir dentro del ambiente que te estaba mostrando a través del color. Podías sentir el frío, el calor, así. Y nada, me gustó mucho, así que definitivamente lo voy a continuar leyendo. Muchas gracias, Maru. Yala, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre este Deadly Class. Mis impresiones iniciales, sí, en general no son los típicos como historietas como que tengo más cerca de mi radar. Igual este cómic igual es bien famoso, entonces como que
como que tenía como ciertas como prejuicios como antes de leerlo, porque bueno, es relativamente famoso, el autor también, así como yo creo de los autores como más importantes actualmente en Estados Unidos, gana premios, tiene un montón de trabajo, tiene como series bien famosas, así que como que por ahí como que fue fácil, como a pesar de, como digo, que no son como los típicos cómics que tengo como cerca de mi radar, por ahí fue como fácil ubicarlo y como entender más o menos lo que estaba leyendo. Leí algunas reseñas también como en internet, así como para saber un poco como qué se dice de la historieta, y claro, varios como que se van por el lado de como de Harry Potter, ¿no? Que con una especie como de Harry Potter, pero de asesino. Cuando empecé a leer, como que me dio la impresión primero que era una especie como de Matrix, ¿no? Como de niño, que un poco el elegido, tiene que tomar una decisión y tiene que entrar no, por este camino donde no hay retorno. Pero claro, en realidad no es tan Matrix, me recuerdo mucho más como a la serie de los X-Men, como, pero estas series que no se tratan de los X-Men, sino se tratan como de los niños que están en la escuela, ¿no? Como esta idea como de los rezagados de la sociedad que tienen que estar como, o están unidos o no están, ¿cachai? Porque, y es como y un poco también es como una fantasía de la sociedad, porque en la realidad no están, ¿cachai? No hay lugares como esos, simplemente son personas que quedan en el abandono. Claro, hay toda una lectura política, yo no la vi tan clara, pero ¿sabéis qué? Más que eso yo quiero decir que creo que es un autor que entiende muy bien a su público. Creo que también explica por qué hay tanto hoy día como gente en este club de lectura. Yo creo que es un cómic que va muy hablado a nuestra generación, ¿cachai? Como a los que hoy estamos alrededor de los 30 años más o menos. Maneja como esos códigos, como de los que ahora se le llama millennials, ¿cachai? Como con esta onda que es bien, trata de ser bien pasado de la raya, ¿cachai? Trata de tirar el tejo bien pasado, pero mezclándola ¿no? Con reflexiones emotivas, emo, ¿cachai? Como con cierta profundidad desgarradora, depresiva. Lo que me gusta de este cómic en especial es que nunca es tan profundo, y yo creo que es bueno eso, porque se queda como en esta idea más no de joda, ¿no? De querer como pasar de la raya nomás, ¿cachai? Y ahí yo creo que gana hartos puntos. Creo que es una lectura que entiende muy bien a su público, como digo. Me parece entretenido que, a pesar de que sea una lectura que le habla como a los millennials, sea el ambiente en el pasado, ¿cachai? Me parece como interesante, porque también así puede lavarse y puede meter mejor el discurso político, que hoy en día sería como muy obvio, como decir como que quiero matar a Trump, ¿cachai? Bueno, en el 2014 no estaba Trump, pero sería como más evidente. En cambio, dejarlo en el pasado, dejarlo antes de las redes sociales, dejarlo antes de esa época, me parece inteligente, sobre todo porque si bien nosotros somos una generación que ya manejamos bien las redes sociales, igual nuestro colegio, nuestra adolescencia, aún no había tantas redes sociales, ¿cachai? Como que alcanzamos a vivir como... Nosotros somos la generación somos la última generación que pasó la enseñanza media como entre comillas normal, ¿cachai? Como que sin tanta invasión de tecnología. Ya ya ahora no, imposible, porque ¿cachai? Ahora los cabros tienen otros códigos. Entonces esta idea de la prehistoria como que está bien puesta, y es bacán porque como nuestra generación tiende a encontrar a todo viejo, ¿cachai? O sea, es una generación que si una película es del 90 ya está vieja, ¿cachai? Y entonces está bien que esté puesta en los 80 porque así parece prehistoria, ¿cachai? Parece que esta weá es muy antigua. Y está bien, pues está bien puesto el año, está bien puesto el enemigo, Ronald Reagan. Entonces, nada, creo que es una serie hecha con mucha visión editorial. Creo que sabía muy bien cómo venderse, creo que lo logra. Creo que toca los temas que tiene que tocar con equilibrio y todo. Y hablar obviamente también del dibujo, que me parece súper interesante, súper entrete. También esta mezcla como
como estos dibujantes, no sé cuántos años tendrá el autor, pero se nota que es de una generación como más como que ya leyó manga, ¿no? Porque se nota que ya leyó manga porque hay harto de eso. Y está bueno porque es una combinación que ahora hace que los cómics tienen que ser así, ¿cachai? Como que los cómics buenos tienen que verse de esa manera, porque si no, parece muy antiguo. O sea, cualquier cómic que, de hecho, eso es un poco lo que intenta hacer como Tom King, que siempre intenta ser como un poco más inteligente. Entonces te tira la viñeta de los 9, te tira la diagramación de las 9 viñetas, como para parecer más antiguo, ¿no? Más sofisticado. Pero yo creo que los dibujantes como el de este cómic entienden mejor qué es lo que se lleva, ¿no? Y está como bien en sintonía. Igual como digo, como el guión, como la trama en general de la historia. Entiende bien a su público, entiende bien cómo venderse. Y creo que lo logra, creo que dispara para tantos lados, sin tanta profundidad, que al final a todos te llega. O sea, le va a llegar al que quiere ver un discurso político, le va a llegar al que quiere ver que su adolescencia fue terrible y tuvo que sobrevivir, le va a llegar al que recuerda su primer amor, le va a llegar al que recuerda esa enseñanza media sin tecnología. O sea, dispara con metralladora, ¿no? Sin mucha profundidad, pero bien amplio y hace que sea un cómic muy amplio y que se explique por qué tanta famosidad, no tanta fama. Así que, bueno, buena lectura también para el que, porque dentro de todo sigue siendo un cómic de superhéroes, entonces también para los que quieran como leer algo más, que no están aburridos los superhéroes, quieren leer como algo similar, pero sin tirarse como de guata, ¿cachai? Como autores muy raros, como que me parece una buena puerta de entrada también. Muchas gracias, Ale. Felipe, por favor, iniciales sobre Deadly Class. Bueno, veo que aquí que varios ya se han leído bastante del cómic o bastante más que solo el primer tomo yo. Me leí solo primera vez que leo de este cómic, solo me leí el primer volumen, que son los primeros 6 números, que es lo que quedamos para esta sesión. Y claro, también había pensado que sería algo como un Harry Potter asesino, no sé. Algo, pero claro, vimos muy poco del colegio, ¿no? Vimos más de la interacción de estos cabros, como una tarea y un par de viñetas que mostraban las clases genéricas, pero claro, no alcanzamos a ver mucho de la dinámica del colegio. Debo decir que al principio no caché muy bien la onda del cómic, tampoco entendía por qué era tan especial este cabro, pero ya como a la mitad me agarró bastante más, ya cuando empezaron ya como el grupo, cuando parte como con esta tarea con este amigo, empieza como a sincerarse, empiezan como más a hablar, y después cuando ya sale con el otro grupo, ahí me empezó a agarrar más, ¿no? Al principio no sabía muy bien para dónde estaba disparando en realidad, tampoco vi el discurso político, no lo había pensado por esto de Ronald Reagan, pero tal vez si se adentra más, tal vez lo vea más, claro. Lo encontré bien ágil también, creo que lo que más me gustó fue el arte, de todas maneras, como bien divertido, bien atractivo, hasta piñetas ingeniosas para demostrar ciertas cosas, como decía cuando el cabro está colgando el edificio, o cuando está en ácido, bien atractiva, muchas páginas, bien. Pero creo que sí siento que tengo un barniz como un episodio piloto. Siento que me falta, como que veo muchas semillas, como este como archienemigo que se presenta, pero no alcanzamos a ver nada, es como una semillita que nos deja para después, y no me alcanzó a interesar tanto porque claro, me falta lectura. Entonces sí, bueno, por ese lado me siento un poco de desventaja acá con los que ya están más al día, pero claro, el Remender es alguien que no leyó mucho, pero que siempre recomiendo, siempre sale en las conversaciones que tenemos en el sitio, y un poco veo por qué, o sea, es súper competente, como que sabe cómo sembrar esta historia, sabe definir bien a sus personajes, y por lo menos me atrajo bastante, como que, claro, siento que no alcanzo a evaluarla del todo con esta muestra, siento que es como un principio,
Pero no, bien, veo también por qué es tan famoso este cómic. No sé si se sabe cuánto le falta, bueno, ahí lo vamos conversando para terminar, ¿no? Ya está viendo ya con 40 y tantos números. Pero eso, bueno, ahí vamos conversando. Pero bien, entretenido, muy entretenido. Por lo menos lo pasé súper bien, sobre todo en la segunda mitad del cómic. Como que al principio me costó agarrar la onda, que para dónde quería ir. De hecho, el mismo personaje tampoco lo entendía tanto ni, ni por qué era especial, pero eso. Muchas gracias, Felipe. Juan Pablo, no sé si ya volviste Sí, de sí, dónde sí. andabas. Sí, Sí, sí. dale, entonces, por favor, danos tu impresión iniciales sobre Deadly Class. Estaba tomando tecito y me saludo a los que asumo que hicieron la ronda de salud y no, yo no estaba, así que saludo a la gente. Respecto al cómic, tengo sentimientos como conflictuados, por así decirlo. Lo que pasa es que a mí no... Como que los personajes no me importaron mucho. Y tampoco la trama de la escuela. Pero encuentro que el guionista mete cosas muy interesantes de lo que es la política. Yo soy como un... A mí me encanta o sea, no es que me encante, pero soy muy como muy... ¿Cómo es la palabra? La cosa es que, ya, voy a decir que me gusta aunque no me guste, pero la historia de Irán y los contras en Nicaragua y el gobierno de Estados Unidos es una historia que debería enseñarse en todos los colegios de Latinoamérica, porque es una historia que involucra ¿cómo se llama? La intervención de Estados Unidos, cómo la hacen, bajo qué preceptos la hacen y con qué formas la hacen. Si ustedes no cachan mucho, Estados Unidos traficó droga con Nicaragua y financió con plata de drogas a, ¿cómo se llama? A Irán para venderle armas. Al mismo tiempo que trataba de meter, ¿cómo se llama? Un gobierno de derechas en Nicaragua. Puta, y en ese resumen bien burdo, básicamente es la historia de Latinoamérica y de cómo esta superpotencia mete gente que tú no querís que meta, pero la mete porque está alineada con sus ¿cómo se llama? Con su conveniencia, ¿cachai? Acá en Chile metieron a Pinochet porque Pinochet les aseguraba que el cobre se lo iban a vender a ellos. Entonces yo con esa parte de la historia estaba muy metido, sobre todo porque por la figura de Ronald Reagan, que Ronald Reagan fue ¿cómo se llama? La figura, ¿cómo se llama? La iconografía de Estados Unidos, que era como el tipo duro. El tipo duro que iba a acabar con las drogas. De hecho, él inauguró ese término de vamos a acabar con las drogas. Y en el cómic usan mucha droga, porque ¿cómo se llama? Reagan hablaba de que iba a luchar contra las drogas, pero por detrás estaba traficando con drogas. Entonces, a mí en esos detallitos me enganchó mucho el cómic. El tema también de que el protagonista fuera, ¿cómo se llama? Prácticamente un vago, o sea, era un vagabundo en la calle. Reagan también dijo que iba a terminar con la pobreza, que iba a privatizar todo y se iban ¿cómo se llama? A crear nuevos puestos de trabajo, las típicas que uno siempre escucha, y eso nunca pasó. Privatizó, pero nunca, ¿cómo se llama? Los puestos de trabajo nunca llegaron y Estados Unidos sigue teniendo ese índice de pobreza alto. Entonces a mí con esos detalles me tenía bien enganchado, porque el guionista no te predica, ¿cachai? Solamente te mete esos detalles y tú, si en el periodo de Reagan, esto tiene todo el sentido del mundo. Y ahí como que me divirtió harto el cómic en ese aspecto. Con lo que decía Toripe, yo estoy de acuerdo que al final como que meten como un villano que se supone que va a ser recurrente. Me imagino yo, que yo no leí el resto de la saga, y me imagino que va a ser recurrente, y es como bien tétrico el loco, porque tiene una cara así deforme, mutilada, aparte te lo presentan de una manera bien grotesca. Entonces el tipo, ese como que te queda ahí dando vueltas. Pero dentro de todo me divertí harto, sobre todo por eso, porque el cómic no te predica tanto, pero si se pone a averiguar, ya el guionista como que hizo la pega, hizo ¿cómo se llama? La cosa de meter los
los elementos que caracterizaban la época de Reagan y ¿cómo se llama? Y exponerlo. Y exponerlo, porque como les decía, Reagan prometió muchas cosas y no hizo nada. Entonces, bien por este cómic, por lo menos en ese aspecto. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora me toca a mí. Así, de cierta forma comparto harto de las impresiones de las que dijiste tú y también de lo que dijo Felipe. Como que este Deadly Class no me agarró tan fuerte como desde un principio. Pero en el momento que leí el número 3, ahí me enganchó. El número 3 específicamente en donde está nuestro protagonista y que se pone a hablar de música, de qué significa así como ser rudo, creo que se llama Willy, sí, Willy. Un chico un chico que es afrodescendiente y que su familia viene del mundo de las pandillas, de California. Y ese número completo toma así como, tiene hartos como detallitos como bien interesantes. Y de hecho, y ahí me gustó porque al final Deadly Class, en su núcleo, yo lo siento como un cómic que es muy adolescente. No, pero no entendiéndolo como de un punto de vista inmaduro, sino que como que refleja y exagera, obviamente, muchas dinámicas adolescentes. El tema de la apariencia en los círculos sociales, el tema incluso mismo de, por ejemplo, por qué a un chico en cierta edad le gusta cierto tipo de música, la necesidad como de en qué parte como del mundo como estás y considerando como la situación del protagonista, si puede pertenecer a alguna parte, considerando que era un chico que era de la calle. Creo que harto acá tiene harto como trasfondo político. No es un cómic netamente político, más allá de como que de la meta del protagonista sea matar a Ronald Reagan. Pero sí está como muy bien así como implementado, por lo menos siento así como a manera de trasfondo. Por ejemplo, una cosa como que, como lo mencionaron, el tema de que el chico como fuera de la calle y que se mencionara la política de Ronald Reagan, de como que de haber un recorte de los programas sociales, eso es súper obvia. Pero es también es como de la base de lo que fue la película El Joker de hace un tiempo atrás, que también tenía como un componente más o menos similar, de que hablaba de qué pasa cuando se le recortan los programas sociales. Que el chico se vaya a transformar en el líder de una revolución, por lo menos en estos primeros 6 números que leímos, pero sí como las consecuencias que puede tener ese tipo de cosas. Y más allá de, como por ejemplo, de lo que ya ha mencionado Juan Pablo, del tema de la historia de la intervención en Latinoamérica, porque el personaje es un inmigrante, y es un inmigrante de un país que fue intervenido directa e indirectamente por Estados Unidos, entonces igual se entiende. Adelante, me llama mucho la atención lo bien tratado que está el tema como adolescente. Eh, Usa clichés así como de personaje en algunos momentos, pero no resultan aburridos, no resultan redundantes, no resultan como que si fueran un chiste, no se sienten así. Y a medida que uno va avanzando en los números, uno los va sintiendo más como personajes. Por ejemplo, esa misma impresión cuando empiezan a aparecer otros personajes de origen latino. Específicamente, como la chica como que se empieza a fijar en el protagonista, María, y como cuando es introducida, el personaje como es muy bidimensional, ¿cachai? De como es la chica del pandillero latino, y eso es como, está ahí, es como su personaje, pero a medida como que avanza en el último todos los 5 o 6 números, uno empieza a vislumbrar así como a ella como individuo, y por lo menos, y siento como que con todos los personajes va pasando un poco más. Y especialmente en los números 5 y 6, que son los que están bien ambientados en Las Vegas. Por ejemplo, otro chico, Billy, que dice como que su misión era matar a su papá. Y cuando finalmente como se pone a hablar de por qué quiere matar a su papá, hay un tema como muy adolescente, pero también muy de niño. Y por lo menos a mí me gustó cómo estaba tratado. Y eso por ahora. Así yo creo que es bueno que empecemos ahora a dar la discusión cruzada sobre Deadly Class. Así que los invito a que levanten sus micrófonos para conversar sobre este cómic.
Y nadie dice nada. Oye, ¿sabes qué? Estaba pensando en una cuestión que me sorprende no haberla visto antes, súper, como dice el Lali, súper superficial quizá y no es tan importante, pero me acabo de dar cuenta del detalle de que la serie se llama Deadly Class y siempre asumí que era por esta clase tan de asesinos, pero estaba pensando en volar se refiere a la clase baja, así como al lumpen de la sociedad gringa de Reagan, por la juventud de Reagan. Y ese era mi aporte extra que no había hecho. Bueno, pero un buen alcance, así como doble creo significado, que- doble lectura. Yo creo que no es tan solo eso, o sea, además de la clase de, valga la redundancia, de Reagan, de los inadaptados, ¿cachai? Por así decirlo, también tiene que ser con la clase, no tan solo los jóvenes, sino de la generación de la que vienen, ¿cachai? O sea, tenemos jefes de cartel, o sea, hijos de jefes de cartel, policías del FBI y de la CIA corruptos, ¿cachai? Entonces, yo creo que no es tan solo eso de los tipos que han votado, sino que de las familias de donde vienen. Y un poco aleteando con lo que decías tú. Y solo para complementar, Reagan se inscribió como demócrata en el 60 y... Mierda, lo perdí. Lo tenía aquí por la cresta. Ya bien. En el 50 y algo se registró como demócrata y después ya se cambió para cuando empezó su carrera camino a la presidencia. Por ejemplo, se cambió para el 68 para pelear contra Nixon. Esa fue la primera vez que se tiró a presidencia. Eso, gracias. Y perdió con Nixon. Sí, perdió con Nixon. Con Tricky Dicky. Con Tricky Dicky, weón. Pero aún así, Nixon lo metió, lo mandó como enviado especial y lo mandó por gira por Europa. Va, Ya wea. para el 80, ya estaba registrado en el Partido Republicano y de hecho fue nombrado oficialmente para esa elección. Ya se había sacado el estigma de esa película con el mono que hizo de vaquero. No me acuerdo cómo se llama esa película, pero me acuerdo de Ronald Reagan por esa película donde sale con un mono vestido de vaquero. Yo creo que. ¿Bolso? Perdón. Yo creo que lo de Ronald Reagan me parece una interpretación totalmente personal, obviamente. Me parece más que es un símbolo, o sea, los personajes, a mí me da la impresión, los estudiantes que aparecen en este cómic, en verdad no quieren ser un reflejo de su generación. O sea, no estamos viendo una reflexión solo de los niños que eran adolescentes en 1980. Yo creo que esos adolescentes quieren en realidad ser los adolescentes de ahora. Porque es una reflexión sobre la adolescencia de hoy en día. Y Reagan aquí, como lo dijeron delante, aparece como una especie como sería Margaret Thatcher en Inglaterra. Es como la madre de todo. Lo que vino después es lo que pasó en ese gobierno, ¿cachai? O sea, es como esta idea del fin de la historia, ¿no? Esta idea de los historiadores. Entonces, todos los que nacimos después de ello, o todo lo que pasó, toda la generación que vino después de Ronald Reagan en Estados Unidos, son la generación Ronald Reagan, porque la historia cayó en un loop. Y por eso, claro, hablan de lo que pasó en Nicaragua, hablan de lo que pasó, qué sé yo, los carteles, pero todo lo que hablan, todo lo que les pasó a estos niños, que son supuestamente de 1980, son puras cosas que están pasando en la actualidad. No hay nada en que, no sé, pues no hay nada tan específico en los estudiantes de este colegio que uno diga, ok, estos niños son solamente 1980. Son cosas que se están repitiendo, o sea, son síntomas, ¿cachai? De una sociedad que está rota, ¿cachai? Y nuestra generación también tiene esos síntomas, ¿cachai? Tiene esos síntomas, vemos cómo está quebrada la sociedad en partida en dos, ¿cachai? Y me parece como esa idea me parece súper buena, me parece interesante, me parece que entretenida, ¿cachai? Y eso, o sea, como que quería decir que, como para terminar la idea, que
yo creo que por eso también a nosotros nos gusta tan, o sea, no es que nos guste, sino, no me quiero incluir, pero por eso las sentimos tan cercanas, ¿cachai? Porque estos personajes, cómo hablan, no están hablando como hablaban en 1980, están hablando como hablan ahora. El tema del hombre frágil, que tiene que ser vulnerable, y la honestidad, ¿cachai? Y puedo ser amigo de un negro, así como si nada, somos todos inmigrantes. Todas esas ideas en realidad son de ahora, son actuales, ¿cachai? Entonces, es bacán cómo juega eso, cómo te la ambienta en el pasado, para en verdad hablarte de la actualidad, de ahora, y hablarte de una generación, yo creo que súper específica, que es la generación millennial. Yo creo que por eso enganchamos tanto, al menos la gente que, nosotros que estamos aquí tenemos más o menos la misma edad, como que sintonizamos harto y con ese número, con el 3 y con la serie en general, ¿cachai? Y porque es para nosotros, esta cuestión está diseñada para hablarnos nosotros sobre síntomas, ¿cachai? Y es divertido que esté en una serie que después de todo, si bien tiene esta lectura, yo creo, sigue siendo bien ligera, sigue siendo bien rápida, sigue siendo con muchas ganas de joder, de joda, tirar de a quién estamos, ¿cachai? Y está como en ese juego. Claro, es bien interesante que al final como cuando una serie, como que cuando de repente como se habla, como se pone harto el foco en que, oh, es un colegio de asesinos. Pero en realidad, en estos primeros números, la dinámica del colegio en sí, como que más allá como de ilustrarte como el mazo de cartas de los personajes que van a estar, como que importa bien poco, así dentro de estos primeros 6 números. El tema de que sea un colegio, más allá como hace como una buena presentación de lo que es el colegio, cuáles son los principios detrás del colegio, y como lo mencionaba antes, hay un componente político de este colegio, no es como, oh, esto solo fue una organización secreta de asesinos, no, hay un discurso político de por medio porque existe un colegio asesino, y la manera en que lo justifica que también tiene un elemento político de por medio. De hecho, directamente se le hace el paralelo como que no tiene como esta escuela de asesinos no es distinto a lo que se debería una escuela de educación militar. Solamente que funciona bajo otros principios y otros fines, pero para efectos prácticos dice como que sus fines son como de una modificación de orden social y dirigida hacia personas que por regla general como no tienen una situación de poder, más allá de que algunos personajes que se encuentran adentro como no caben como un poco en ese prototipo. Por ejemplo, no sé, los hijos de agentes de la CIA o del FBI y los hijos de los agentes de la KGB, como que no se me ocurren como que vienen de clases oprimidas precisamente, pero se entiende como que el colegio tiene que tener su propia historia. Pero en la historia, al final, igual, con estos 6 números, no se enfoca tanto en eso, po. Sí, pues quizás No, pero es bueno, interesante esa promesa rota de King Dominion que dice Fantasma. Porque si bien se venden sus primeros capítulos como un elemento transformativo de la sociedad, de cachai, así como a simple vista en los primeros números que la wea no es así, cachai, que perpetúa de hecho los mismos escalones de la sociedad. O sea, tenéis como este grupo de narcos que son los latinos, ¿cachai? Con este tipo de los latinos narcos, tenéis a los negros con New World Order, tenéis a los de la KGB, a los de la CIA, hay varios que tienen plata en grupos neonazis, ¿cachai? Dentro de King Dominion y bueno, es interesante encuentro porque es como decía Lale, esos síntomas de la sociedad actual, ¿cachai? Donde te muestran un supuesto ente que lo va a cambiar todo, pero es igual, ¿cachai? Como, no sé, como el Frente Amplio, y dice así como, no, somos distintos, pero es igual, ¿cachai? Después, a medida que avanza la serie, incluso tú te das cuenta que en realidad, más que ser una escuela como abierta para todos, en realidad King's Dominion funciona más como este colegio cuico que en Machuca dejan entrar como gente pobre. King's Dominion en general funciona así. Es como que está hecho para las elites como del crimen o de, por ejemplo, los que son de la CIA, que en general son como locos medios corruptos. Entonces está hecho para que pero de repente aceptan gente que es de afuera de este mundo y como que le dan la oportunidad de entrar. Pero después más adelante igual se ve que eso tiene sus contras dentro de la escuela y tiene su propio mecanismo. O sea,
voy a aventar, pero eso es un tema más adelante en la serie, como de que hay gente dentro de King's Dominion que es de otra categoría. Y incluso esto aparece en este capítulo, aparece en ese regalo que le llega a Marcus, que es como medio extraño, que no sé si se acuerdan de esa escena, pero cuando le llega el regalo como una rata, Sí. Sí. ese es un tema bien importante. Le llega primero una muñeca. Pero yo creo que pero yo creo que la promesa rota aquí es más grave aún, y yo creo que porque este colegio no funciona como un colegio de élite como de Machuca. Este colegio funciona como funcionan los colegios públicos del centro de Santiago. Funcionan como funciona el Instituto Nacional o cómo funciona el, qué sé yo, bueno, los liceos, ¿cómo se llama? Emblemáticos. Son colegios que se inventaron para ser democráticos, para ser la luz de la sociedad, y son tan buenos que al final, entonces atraen igual, terminan atrayendo a gente de todas clases sociales porque dan una buena educación. Y hoy en día, ¿cachai? En la promesa de, qué sé yo, del Instituto Nacional, cuando ves cómo se vende, porque hoy día todos los colegios se tienen que vender, no tienen otra posibilidad para subsistir. Ellos siguen poniendo como de aquí nacieron todos los presidentes de Chile, estoy hablando del Instituto Nacional. Aquí no sé cuántos presidentes de Chile, no sé cuántos diputados, no sé cuántos, ¿cachai? Como de aquí la formación de Chile. Y cuando uno ve cómo es Chile, uno dice, puta, lo han hecho súper bien estos buenos, ¿cachai? Como si de aquí han salido todo esto. Y como yo recuerdo haber hablado con un profe de mi colegio, que a él tampoco no le gustaba el colegio emblemático, nunca olvidaron una frase que dijo, la forma en que los colegios emblemáticos mantienen sus buenos rankings es que cuando a un niño le va mal lo echan, ¿cachai? Que no es muy distinto a cómo funcionan los colegios pobres, tienen que esconder a los niños cuando vienen a dar la prueba el Simpson, ¿cachai? Para no bajar todo y lo esconden. En el colegio emblemático es más rápido. Bueno, obviamente estoy exagerando, no, si alguien estudia en colegio emblemático me va a matar, pero la lógica es la misma. La promesa rota es más grave, ¿cachai? Porque los colegios cuicos son colegios cuicos, dejan entrar a niños, pero la promesa de los colegios cuicos rotos es más grave. ¿De dónde vienen más masones, ¿cachai? Que básicamente son es de los colegios públicos, ¿cachai? Es de este colegio emblemático. Entonces la promesa es más grave, y sobre todo la promesa de lo que hablan acá en este cómic es que la sociedad se transforma con asesinatos, ¿cachai? Con violencia. Una teoría que podemos analizar la caleta, que puede ser cierta, puede ser. Da lo mismo para este comentario. Pero, ¿cachai? Pero finalmente, y a pesar de que existen ciertas como recordatorios, existen ciertas como memorias de que este colegio es un colegio transformador, y entonces por eso igual llegan de vez en cuando gente de clase muy baja, al finalmente la cosa sigue siendo perpetuada por los mismos, y sigue siendo, más o menos, al final no es un colegio transformador, sino un colegio que sostiene cierta idea. Entonces en esa idea este colegio asesino, y por eso yo creo que igual pega tanto, o sea, insisto, yo creo que porque está esa lectura, ¿no? de la promesa rota de los colegios buenos, de incluso los colegios emblemáticos, los colegios promesa, y también está la idea de que en verdad todos fuimos a un colegio de asesinos, ¿cachai? Porque la adolescencia no es fácil para nadie, es un poco como, no sé, como el cómic, como que siempre pongo como epítome de lo que es la adolescencia, el Black Hole, ¿no? Hoyo negro. La adolescencia es un proceso terrible, ¿cachai? Es un proceso terrible, es un proceso donde tú literalmente tienes que mutar, ¿cachai? Y tienes que tener cierto estándar, tienes que parecerte a cierta persona, si no te vas afuera, qué sé yo, un montón de cosas. Y de lo mismo en qué tipo de colegio estés, eso se repite igual, ¿cachai? Las violencias se repiten igual, el bullying está en todos los colegios, desde el colegio más alto al colegio más pobre, ¿cachai? Se repiten las mismas estructuras, porque finalmente están dentro de la misma sociedad que repite esa misma estructura. Quizás los de Deadly Class igual ocupan el polerón como 30 años después de salir, pues, bueno. ¡Qué estupidez! Oye, por favor, no. Yo creo que quería llevarlo. ¿Qué les pareció, por ejemplo? Porque, si se fijan, como del capítulo 4, 5 y 6, empieza como todo un mini arco dentro de este primer volumen, que es como el viaje a Las Vegas,
y que incluso parte como con un in media res, parte como en el capítulo 4, parte con una escena que en el fondo es del capítulo 5, pero como el personaje está tripeado, como que el loco está teniendo como este tipo así como de flashback, así como por la droga medio raro, que el loco no sabe dónde está temporalmente. Y se te empieza a contar una historia que es de este como el super mega trip de ácido, que yo lo encontré que es como una genialidad visual. Lo encontré Oye, muy, muy, muy entretenido esa parte, no sé qué piensan. yo pensé que me iba a dar la pálida viendo las imágenes. Está muy muy bien dibujado ese trip. El trip del compadre está muy bien dibujado, representación así, pero yo no sé, nunca me ha dado esa weá, pero no encontré impresionante. Está muy bien hecho. Yo encuentro que el dibujo es muy bueno. Yo creo que sobre todo los diseños de los personajes son sumamente simples, pero súper reconocibles. Weón. Puta, está esta japonesa llena de tatuajes, ¿cachai? Y que prácticamente en una viñeta ni la dibuja, ¿cachai? Hace una mate pelo con los brazos tatuados, tú, ¿cachai? El tiro quién es. Está esta Katrina, que es con la mexicana. Y ¿cómo se llama? Y quizá el más como, entre comillas, genérico es el protagonista, pero igual tiene como un rostro así bien particular que se define en pocas líneas, pero sale bien parado. ¿Cómo se llama? Las cicatrices que tiene. Yo diría más que como el conjunto de los ojos con la nariz, que es como bien así particular. A mí me llamó la atención porque es una nariz bien angulosa, ¿cachai? Está más cercano al ¿cómo se llama? Al Ekeko, al ¿cómo se llama? Este como ser altiplánico, que a un típico protagonista gringo que... No, es interesante que en el fondo, que el fondo, él es latino, pero un latino blanco, que es algo que igual no suelen hacer mucho los escritores de cómics, po. En general, si hay alguien es latino, es moreno, po. Y aquí como que reconocen de que uno puede ser latino y también puede ser de piel blanca. Y no por eso la gente lo trata menos como si fuera latino, pues al tiro lo reconocen. Ya, claro, pues cuando llega ahí el otro grupo de latinos trata de meterlo a su grupo, porque es latino, pues. Da lo mismo de donde viene, pues, latino. Como esa talla la Cecilia Boló, que cuando fue a Estados Unidos no creía ella que era latina. Creo que la contaron acá, bro. No. Sí, pues la Cecilia estaba espantada Para los porque... gringos, todo lo que está bajo el Río Grande, esta tierra Sí, fuego en México, pues, weón. Sí, porque ella contó, lo contó ella, ¿cachai? Como una... que ridículo es que para Estados Unidos está sin firmar como... Nunca está en Estados Unidos, pero ella sabe que firmar weá, como tenerse una N y ella puso blanca. Y se pues no, usted es latina, no es blanca. Y ella es terrible, una falta de respeto. Ya sí, ya me acuerdo que lo había encontrado. Porque, claro, no entiende que lo blanco o negro no tiene nada que ver con el color de la piel, tiene que ver con otras cosas. Estaba con micrófono. Ese relato que decís tú, amigo, que partía como con este tipo que lo está interrogando, yo creí que iba a ser como que iba a pasar algo mucho más grave, que lo había pillado como con la mano en la masa. Con el cuerpo, así. Claro, y que íbamos a llegar a eso y al final se lo sacó re fácil. Y de hecho, una de las cosas que me faltó es un poco las consecuencias, porque aquí como que no alcanzamos a ver, hay un montón de cosas que se esperan grandes consecuencias y este arco, por donde se corta, no me lo alcanzó a pagar. Eso me No, explicaba, o sea, claro, que yo cuando lo leí, creo que de golpe me leí como 7 capítulos, una cosa así, como los que habían salido. Me di cuenta que hay muchas cosas que se ven mucho más adelante. Por ejemplo, en todo el primer volumen, todavía no se explica por qué los pacos en el primer capítulo están buscando a Marcus y por qué lo tratan de un asesino de niños. Eso lo muestran en varias veces, pero nunca te lo explican por qué. no sé, Y eso viene. Por eso yo no sabía si yo había estado un poco atento y no caché por qué era especial, por qué lo perseguían, por qué lo seleccionaban. Ya, si se explica después que no es que estaba tan volado, pero... La única, hay algo más que aparece, que es cuando aparece el compañero de pieza, que es cuando muestran su vida dentro del hogar después de que mueren los papás. El compañero que tiene una extraña obsesión con los animales, valga decir que... Sí. Bueno, eso me faltó acá, ¿no? Como que hay varias
Como No, que no hay consecuencias de muchos actos. Sí. Como pero bueno, es algo porque cortamos la lectura en un punto, ¿no? Pues no Sí, Claro. la instancia de... Todo no, eso sí. se toma mal. Es que sabéis que En realidad todo vuelve, bueno, es como Fallout. Como eso, así como. es que sabéis que Tanto recordará esto. ¿cómo se llama? Me llamó la atención. Es que ya, por ejemplo, eso que habla Felipe de que o sea, perdón, Méndez, que habla de que este loco mató a un niño porque le mandan como un regalo y los pagos ya, eso yo como lo entendí que ya esto es para futuro. Pero hay cosas que pasan dentro del mini arco que tampoco como que no sé cómo se llama, no sé, como que no tienen la pegada que pensé yo que iba a tener. Por ejemplo, el cabro mata a un spoilers, el cabro mata a un adulto en un casino Al vagabundo. claro, y después dice, no, lo enterramos y chao. Y claro, pues uno viene asociando con que ese capítulo parte con que lo pillaron. Entonces seguramente este weón está detenido. Y no, y era porque se ganó un premio y le revisaron la identificación y era falsa. Entonces yo creo que igual hay como ahí no sé si sea 100% malo, pero hay como una idea de expectativas que tiene uno que de repente como que no se cumplen. Pero, Mira, pero las otras cosas que se ven, que por ejemplo que le mandan ese regalo y le dicen asesino a niño, o la aparición del mismo como villano, ¿cómo se llama? Recurrente, eso se nota que ya, esto es como para un futuro volumen 2 o volumen 3. ¿Cachai? Por ejemplo, yo me fijé que sí hay varias inconsistencias dentro del capítulo o cosas como o que uno dice como, ya, si esto es como estirando un poco la lógica, así como... Y yo creo que realmente a veces cae un poco en eso, como de que, claro, como que por mantener la historia que quiere contar o el plot, como que el loco de repente, claro, pasan cosas que tú dices como, "Oy, justo. En este, por ejemplo, lo más fácil de pensar es cómo lo pilló tan fácil Chico, po, que era el latino celoso, cómo el loco llegó y lo encontró tan fácilmente, ¿cachai? O por ejemplo, en la escena donde le va a disparar, que está en el hotel, o sea, que le dispara y Marcus se arranca por la ventana, Chico está con una pistola, pero después cuando lo está persiguiendo, el weón ya no está con la pistola, ¿cachai? Y después como Salió con la polola entre medio. Sí, yo entendí que lo siguió todo el tiempo porque sospechaba, pero quería pillarla con la mano en la masa antes de hacer su movida. Sí, se ve como un par de viñetas que el Sí, claro, no es que lo... Que Sí, alguien- no me molesta mucho. como... Igual yo creo que son medios detalles dentro de toda la narrativa y en general eso va disminuyendo con el tiempo, especialmente tú a medida que vas conociendo más a los personajes, porque eso pasa mucho en estos 6 capítulos, como que se te meten muchos personajes y tenés muy poco tiempo para conocerlos porque la historia se centra mucho en Marcus. Pero después todo esto tiene más tiempo de desarrollo y tú te vas encariñando con el resto del cast, pues, con Billy, con Saya, con María, con todos los que van apareciendo. Y muchos otros más que aparecen. Es más, aquí todavía no aparece como una parte importante que es más adelante, que es como el consejo estudiantil que tiene después el colegio, que igual es como un punto importante dentro de las tramas. Entonces hay muchos personajes que ya aparecieron, pero que no hicieron nada en estos capítulos, o hicieron muy poquito, que por más adelante se vuelven muy, muy fundamentales. Eso del consejo estudiantil suena como muy manga, muy anime, como el concepto como lo estás mencionando. Marcos Kuhn. Pero un Tú tema creías que me podías gustaría- asesinarme, pero no. No, dale, no, pero un tema que me gustaría comentar y que me pareció bien curioso, es como abre la serie, como abre el primer número en general, la historia que cuenta. El que te empiecen a contar como, Deadly Class, así como el cómic de colegio estilo Harry Potter, pero con asesinos. Y que el primer número te lo pasáis viendo un personaje que se está debatiendo entre si se quiere suicidar o no. Eso es fuerte. Es bien heavy, como que te agarra en frío, por lo menos. Es un buen número, pero te agarra en frío. Y aún así, pese a todo, aunque el número es súper deprimente, termina con una nota como bien optimista. Incluso desde la perspectiva de Marcus.
Ponte tú, yo siento que la secuencia de acción que tiene el primer capítulo, como ese escape de la policía que hay, yo creo que ya fue lo que me enganchó de este cómic. Esa secuencia de escape, especialmente esa viñeta donde se ve como de que están en la motocicleta, y que una viñeta que a mí me encanta mucho, que es que incluso creo que alguna vez como que la compartió como hacer un punto sobre como las gracias que tiene el cómic como medio, esa viñeta donde van en la motocicleta y en un momento Saya le dice como ya toma el manubrio que puede ser algo así. La mina como que salta, se agarra como de estas escaleras de emergencia que tiene el edificio y después se deja caer sobre el auto de los policías que lo venía persiguiendo, pero está hecho de 3 viñetas verticales que lo hace de una forma que, pucha, yo dije, oye, esto está acuático, como que esta secuencia está hecha de una forma que en verdad no se podría hacer de ninguna otra forma. Pues tú no lo podrías adaptar a una película, no lo podrías adaptar a un libro. Esto solamente en un cómic te resulta. Y pasa varias veces, pues, y en varios números de esto se nota eso. Y eso me gusta mucho de cómo hace Vega, ¿cómo es que se llama? Wes Craven. Lo encuentro muy genial ese como forma en que planea muchas veces la secuencia de acción, las viñetas y todo. Un dibujante muy moderno. Opino yo. No sé si alguien así como quiere complementar al respecto del lado del arte, que generalmente cuando soy muy malo como para analizar ese tipo de cosas. Alguien como que le dé un poquito más ese tema. A mí lo que más me Sí, gustaron es que no fueron sé los si moderno es la diseños. palabra. ¿Cómo? Es que no sé si moderno es la palabra, porque aparte en arte moderno hace referencia como a cierto periodo. Arte Entonces moderno. no sé si moderno, En Spirit de repente pasaban cosas así, el cómic es del año 40. Yo no sé si es claro, moderno, entonces pero yo diría que más que moderno actúa, yo diría sí creo que es muy actual, creo que así deberían ser los cómics populares hoy en día, ¿cachai? O como lo que hacía David Aja, ¿cachai? En Howe Age, por ejemplo, como claro. o el Gary Bale de White, no me acuerdo el nombre que lo dibujaba, ¿cachai? Como con así se tienen que ver, porque entiende mucho. Mi número favorito fue el uno, fue el que más me gustó de todo. Además me gusta Batman, entonces igual es divertido como que me presentan a un Batman, pero ¿qué se pasa si a Batman lo hubiese pillado apenas eran los papás por un loco, en este caso una loca que con cara de payaso se tira de arriba, un Joker, ¿cachai? Evidente, lo hubiese pillado, no sé, por la Liga de la Sombra de inmediato, ¿cachai? Como que pasa si a Bruce Wayne cuando murió, no sé, 10 años, 12 años, lo hubiese pillado el tiro en la Liga de la Sombra, ¿cachai? Entonces hubiese canalizado todo, entonces nada, por mí el número uno es Estrella Batman, y como me gusta Batman, fue mi favorito. Y además la secuencia de acción es muy buena. Yo creo que es muy, muy, muy buena. De hecho, debe ser la mejor secuencia de acción de los 6 números. Si lo pensáis, es como, ¿qué hubiera pasado si Batman termina en el Cenames? Pero la Liga de las Sombras, po. Si la Liga de las Sombras es una escuela de asesinos. No, pero te digo porque cuando muere el papá, él tiene 5 años, porque cuando empieza el cómic, él tiene como 14. Entonces pasan como 9 años donde Ah, claro, ya, sí, te entiendo, te entiendo. Sí, sí, claro, como si Bruce Wayne se iba al Sename, ¿cachai? Y después la agarra a la sombra, claro, sí. porque todavía por eso no se cuenta mucho, eso creo, no sé si es del volumen 2 o 3, que se cuenta como la historia bien de la casa de niños, pues en verdad la cuestión es como el Sename, ¿cachai? O sea, como todos los cuentos de horror del Sename, como así la casa de donde lo meten a él. Que igual ahí hay otra crítica también política fuerte. Mm. Sí, pero estos son números igual no es tan necesario saber eso. Como que queda claro que es lo que le pasó y por eso se escapó. Como que tampoco, como que tampoco es que si uno no entiende nada, creo que igual se entiende No bien, pasa eso. bien como, bien explicada esa parte. No sé, pero hay alguien que he escuchado poco. Juaco o Maru, alguno de los dos ahí, régimen con un comentario para complementar. Quizás la Maru que es más artista. Pucha, es que en realidad no tengo mucha confianza para dar un aporte. um, ¿Verdad? Escuchando la discusión estoy súper de acuerdo con todo lo que comentan y creo que balancea muy bien lo que es el dinamismo con la narrativa, em,
pucha, adaptando conceptos. No sé si me explico muy bien la idea, pero siento que mueve la acción constantemente, el dibujo es muy dinámico, es muy fluyente, por decirlo así, fluye muy bien, pero nunca deja de ser expresivo, nunca te deja de dar a entender lo que está pensando el personaje, lo está sintiendo. Y desde esa perspectiva siento yo que es súper valorable lo que se logra en conjunto con el color. Y pucha, está todo súper bien balanceado en realidad. Sí, yo también iba a decir que el color está. Si eso no hemos hablado mucho, el color. Gana harto con el color. Sí, De A mí me partida, gusta que. de partida te marca las viñetas. Porque el hombre no dibujó ni un marco. ¿No? Y lo Oh, que ¿verdad? me da la sensación aquí, muchas veces el color, el tema de como que un color que es más funcional para la emoción que quiere transmitir, que color es realista. Como sí, que en estoy el de acuerdo con fondo, eso. cuando tú empiezas a ver violencia, los rojos explotan. Por así. Mm. Y en escenas más calmadas, qué sé yo, son mucho más azules los tonos. Incluso hay escenas donde parte en amarillo, por ejemplo, va cambiando a naranjo y finalmente llega a rojo y todo eso va en concordancia con la evolución de la violencia en la escena misma. Oh, Pepper Pico. No me he dado cuenta. Igual la puesta de color es súper brillante, porque, por ejemplo, cuando dicen la brillante es amarilla, o tiene amarillos, es que la viñeta es amarilla, ¿cachai? O sea, Sí, te la juega con muchas veces el bicolor, en vez de negro blanco, negro amarillo, negro azul. El azul igual aquí está asociado a la muerte, ¿no? Por de hecho lo dice literalmente, como que la muerte es azul. mm, Entonces los momentos depresivos igual es azul. Más que calma, yo creo que eran los momentos de muerte, o cuando se hablaba de la muerte. Pero entonces es arriesgado. Yo, la primera vez me chocó un poco, dije, ah, ¿qué está haciendo este colorista? Porque eh, es jugar, ¿cachai? O sea, y creo que va como al tono del cómic, ¿cachai? Como de ser joda, ¿cachai? De vamos, vamos a por todas, vamos a tirar el tejo pasado, ¿cachai? Entonces, no vamos a hacer, no sé, el expresionismo donde muchos colores distintos va a aparecer como si es amarillo, ¿no? Aquí te tiran el barrio entero de amarillo plano, ¿cachai? Sin sombra, nada, bicolor. Entonces, es bien jugado, pero creo que va ganando. Creo que cuando uno va leyendo Malcolm, creo que uno va entendiendo mejor cómo va funcionando el color. Y ya después tu ojo no lo detecta tanto. Y igual habla bien también del diseño de página, que son súper buenos en general. Como decían antes, como los cómics van avanzando. El diseño de página está súper bueno. Sí, de hecho hay como hay una escena en donde, puta, más spoilers, el mexicano, el, ¿cómo se llama? El pololo de, ¿cómo se llama? Celoso. Chico, Claro, mata y apuñala al punk. Y es una viñeta grande, pero hay dos viñetas dentro de esa acción que una se ve Tiene que otro color. claro, que marcan que donde está la mano, o sea, marcan la mano del compadre, creo, y después la otra es el puñal en el estómago. Y esas dos viñetas son más rojas que el resto. De hecho son rojas y el resto es azul. O amarillo parece, no me acuerdo. Y es como, acá hay un sentido, porque este tipo de técnica yo se la he visto, yo no sigo mucho el trabajo de este weón, a Mike Deodato Jr., que también hace como esta cuestión que te llena de viñetas y que no dibuja los marcos y deja que el colorista te haga los marcos y de hecho ocupa tonos parecidos, pero es como un medio de pelote, que no, como que no hay un motivo, por lo menos las que yo le he visto, como les digo, no sigo la carrera de ese compadre. Entonces como que no hay un motivo como que te haga sentir, ya, esto tiene sentido. No hay un patrón. Acá sí hay un patrón de que ya, como decía el Ale, puta, para ciertas escenas hay azules, para escenas, ¿cómo se llama? Violeta y rojo. Y de hecho cuando la gracia que tiene es que cuando la violencia es más de sorpresa, es más roja. Es un rojo más fuerte. Por ejemplo, cuando está recordando al principio cómo se quedó solo sin sus padres. La única viñeta roja, porque es una secuencia que es a 2 páginas,
La única viñeta que es roja es cuando esta señora se suicida y cae arriba de los papás, que igual es como medio tirar la mecha, pero ya, pasa. Y es, ¿cómo se llama? Y se ve que la señora cae arriba de los dos padres y es completamente roja esa viñeta, ¿no? Al contrario del resto de la página. Entonces, uno queda como ya. Este tipo está como tratando de impactarme con ese sentido, que es válido. Yo no soy mucho de esa idea, sobre todo en el terror, extrapolándolo al cine, cuando te meten como el ruido fuerte, pero acá como que ese ruido es el color. Y puta, en el cómic eso está bueno, pues, está interesante de verlo. Otra escena que me gusta harto es la que aparece el concierto donde van cuando consiguen la droga. Que es como una página casi de Buscando a Wally. Que es como que tiene como muchas personas así como chiquititos y como que tú para el lado que miras en la página ves como cosas como medio simpáticas. Y dentro de esta página como que hace como unos pequeños encuadres y te va tirando como unos zoom de lo que están haciendo los personajes con un poquito de diálogo. Y ese detalle, por ejemplo, esa página igual tiene como si fuera como un filtro amarillo por encima. Como que hay otros colores, hay obviamente ropa psicodélica, qué sé yo, pero todo es como que le hubiera pasado como un filtro de amarillo para verlo. Que yo creo que es para representar un poco también el tiempo del día, el ánimo de la escena y todo. Oye, ¿qué pasó? Hoy tengo algo negativo que decir, weón. No sé si. Juega, ¿Puedo por decir lo favor, primero juega, negativo? Que, por favor. reconozco que la serie tiene momentos, bueno, volúmenes posteriores, no los primeros por lo menos, que me aburrieron. En varias ocasiones la serie me aburrió y hasta que me di cuenta que me aburría entre volúmenes. Creo que si bien los inicios de los volúmenes posteriores son siempre fuertes, baja, guatea harto la forma en cómo está escrito, se nota que está escrito el volumen completo. Cada vez que lo sacan, ¿cachai? Entonces, cuando estás esperando un mes por capítulo, se te hace eterno porque mete personajes, mete trama, vuelve a retomar tramas que parecieron olvidadas en los primeros volúmenes. Y pareciera que no va a llegar a nada, pero una vez que termina el volumen, siempre vale la pena. Siempre me engancha cuando termina el volumen. Ahora ya simplemente no lo leo de seguido, a menos que lo tenga que reseñar. Pero espero los volúmenes y si es que lo van a seguir leyendo, les recomiendo eso. Les recomiendo leer el volumen, parar un rato si quieren y después leer otro y así. Porque gana mucho la serie con eso. Es que yo creo que lo que Creo que pasa una falla general del cómic norteamericano en general, porque se piensa para lo hemos criticado varias veces acá también. Es que depende cómo está escrito, porque por ejemplo, no sé, Flintstone de los Picapiedras de Mark Russell es súper episódica, entonces te podéis leer cualquier capítulo en cualquier momento y la vas a pasar bien igual. Y creo que todas sus series las escribe así, ¿cachai? Excepto quizás Snaggle, pues, pero claro, depende de cómo está pensado, entonces, no sé, por cómo es, recomiendo que se lea de a volúmenes. aquí lo que pasa un poco, yo creo que se da, es que en estos capítulos que vimos, igual pasa, pero no es tanto, de que Marcus tiene su diario, que igual es un elemento importante en la historia, pues él como que muestra varias veces que él cuida su diario, y muchas veces los monólogos que nosotros estamos viendo, en realidad no son cosas que él piensa, sino que es lo que él está escribiendo en su diario de vida. Y claro, hay capítulos en el cómic donde se va como... Marcus entra como una frase como... O sea, él es como una persona depresiva, pero entra en momentos como en frases como muy depresivas, donde todo es negativo, todo es negro, todo es malo, todo es... Y tú estás viendo esto y en el fondo puede resultar cansino, así en algunos volúmenes. Como las espirales como depresivas que tiene Marcus, donde va cayéndose así como yéndose al hoyo. Se te escriben de una forma que a veces, claro, se vuelve un poco quizás latera puede ser o repetitiva. Y yo lo digo quizás repetitiva. Completamente. Marcus no es no es un protagonista como agradable, se podría decir. No es un protagonista que te caiga bien.
Y eso pasa mucho así. Aquí, si bien tú te encariñas de repente con algunos personajes o no, Marcus no es particularmente un personaje como querible. Pero yo encuentro que eso no hace que sea una mala serie. Para nada, así como que el protagonista tenga muchos errores, muchas fallas, que la caga, pero como no la puede parar de cagar, igual hace una historia interesante. Porque hay momentos donde tú decís como, pero ¿por qué estás diciendo esto, weón? No, ¿por qué? Y tenéis que verlo nomás. Tenéis como que... sí, la historia. Y yo, por ejemplo, claro, yo pasé esos baches como que dice Zombie. Siento que Raya para la Suma en general es... Porque como tiene esos momentos lentos, también esta serie tiene algunos volúmenes completos que son acción. Y que tiene algunos volúmenes que están brígidos, que es como que el clímax de un volumen no termina al final del volumen y todo el otro volumen siguiente es ese clímax. Así es como la continuación de esa escena de acción. Eso pasa de repente, que tú tienes como capítulos que son así, acción, 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 y no paras. Entonces, como yo creo que uno de los temas que quizás tiene este cómic, y a veces lo he criticado, a veces también se critica, yo he criticado que tenga tanta acción y de repente como que falta como un descanso entre medio. Entonces, como el tema del ritmo aquí a veces yo siento que puede resultar como hit or miss, así como que de repente resulta, de repente no. Sí, sí. Es verdad. Joaquín, que está tan callado. Y sigue callado, muy callado. gracias. Iba a seguir Leo, Perdón, ¿en qué estamos? Oye, esto es peor que cuando hago las clases, pues. Juanito, respóndala uno. Ya estamos conversando la película a esta altura. La serie. Espérame un poquito, porfa. Ya. Aquí nadie vio la serie para tener como una contrapartida. Porque yo la vi. No, yo no la vi. No. ¿Era atractivo el tráiler? Yo la vi. ¿Y qué te Es parece? buena. Porque yo no la vi. No sé qué tal la adaptación. Yo la vi parte similar al cómic. Hay algunas cosas que adapta, otras que no. O sea, obviamente. Fuckface, que este personaje, bueno, toma los dos primeros volúmenes. Eso yo creo que hay que tener en cuenta. La serie toma los dos primeros volúmenes y después es cancelada. Así que se acaba. Te deja con un cliffhanger bien brígido, pero espero que mucha gente haya quedado con ganas de leer el cómic después de eso. Saya, María están muy bien hechas. Bueno, creo que son las dos que más ganan con el cómic, porque sí, o sea, perdón, con la serie, porque si bien en el cómic la exploran completamente, se demoran harto en explorarlas. Ambas, como personas, más que como personajes, así como en su misión propia, y no en función a Marcus, que creo que es lo que hace el cómic y lo hace demasiado en un principio. La serie logra hacerlo un poco antes, logra explorar a esos dos personajes por sí mismas. Además, hay un cambio bastante extraño con respecto al director, ¿Al director Link del el colegio? director Lin, que es mucho más agradable en la serie. En la serie prácticamente el loco es bueno, por decirlo de alguna manera, ¿cachai? Puede cometer sus errores como todo, pero es del grupo de los buenos. ¿Oli? ¿Cachai? Como un Y la hermana es la villana. ¿La qué? La hermana. ¿Tiene una hermana? Eso es nuevo. O sea, para mí que no he Sí, leído. es completamente nuevo, es para la serie, por lo menos. Para la serie ya. de ya. El cómic no existe un personaje así. Mira, No. El cómic, toda esta violencia, o sea, perdón, esta confusión, ¿cachai? La tiene el mismo director Lin. Es solamente de este personaje y no es algo que se explore en mucho tiempo, sino que tú puedes llegar a verlo. Pero en la serie no, en la serie separan al director Lin en dos personajes mucho más jóvenes, que son Lin y la hermana. Es que el que sale acá igual es como bien estereotipo. ¿No? Es como un Fu Manchu. Sí.
Y tampoco aparece mucho, si lo ven. Aparece un poco en su introducción, aparece un poco cuando presenta el colegio y después no aparece más el director, casi. Voldemort, O no. sea, después de la prueba de. La primera prueba que tuvo Marcos, ¿no? Como lo Pero es súper hackean. decisivo, el personaje del director. El personaje del director sí es súper decisivo para muchos arcos. Es bastante imparable, por decirlo de alguna manera. Es como un personaje que cuando se pone cierta misión, eran, ¿cachai? En ese Yo creo sentido, que quizás lo que cae un poco, quizás falla estos 6 capítulos, de que quizás no logra introducir bien como al elenco lo suficientemente rápido. Entonces, por ejemplo, pasa esa puñalada al final del primer arco, la puñalada a Billy, y puta, recién estáis cachando a Billy como del capítulo anterior cuando tiene que matar al papá y eso. Como que ahí recién estáis dando cuenta de lo que pasa, pero antes de eso no, po. Entonces, como decían, como que te cuesta encariñarte un poco los personajes por lo que alcanzas a ver en este rato. Chicos, Ujú. ¿Sí? una consulta muy pequeña. Es que lo que pasa es que me llamaron de la pega, entonces por eso no estaba prestando atención. Estamos en el cierre. No, dale nomás. ¿No? Ah, ya, es que me tengo que ir, entonces quiero hacer el cierre adelantado. Sorry que lo interrumpa. Dale nomás. Sí, dale nomás. Pero mejor para Ahí que no se la conecten ahí de la Maru pronto. también por interno está dando que también tiene que salir, así que ahí vamos a hacer una ronda de despedida adelantada. Sí, Ya, por favor. voy a dar mi cierre muy corto, completamente recomendada, me tincó caleta, todos los puntos positivos que ustedes dicen los concuerdo, también concuerdo un poco con el Ale, en el sentido de cómo se toma la historia y cómo Remender toma a los personajes. Voy a darle un par de vueltas para ver si sigo leyendo el resto de la serie, creo que van 44 números, tampoco es tanto, pero se ve interesante y me gustó caleta, así que lo recomiendo. Eso chicos, gracias por todo, nos escuchamos la próxima semana. Vale, Gracias por vale. conectar. Chau. Que le vaya Ojo, bien. bien. Maru. La Maru habla. Sí, Manu, sí. Y además que la Maru tiene que dar la recomendación para la próxima semana. Sí, súper. Recomienda el próximo antes que te vayas también. Sí, sí. Bueno, de partida decir que como primera lectura que le di a Deadly Class me gustó bastante. Yo sí pretendo seguir leyéndola y pues la dejo recomendada también para la gente que le gustan los cómics quizás más adolescentes, más ligeros, pero tampoco superficiales. Como he nombrado varias veces a lo largo del podcast, a nivel gráfico es bastante llamativo y disfrutable. Siento que mezcla bastantes técnicas más contemporáneas, que no, por ejemplo, no encuadrar tanto en viñetas la narración, sino que hacer como una narración más abierta, más dispersa. Y nada, yo la voy a seguir, igual lo recomiendo, doy dedito arriba. Y para la próxima semana elegí un cómic, pucha, de los que me gustan a mí, que son súper ligeros, en realidad, y que tienen ya su cuota de humor y todo, llamado Lucky Penny. Se los dejé por ahí en interno, así que espero que lo puedan leer para que comenten conmigo y que les guste. ¿Alguna introducción a Lucky Penny? No, en realidad prefiero que lo discutamos la próxima semana. Ah, ya, así nomás, ya. Sí, Perfecto. ya pues. Que estén bien, Hay que dar de chiquillos. sorpresa, parece. Ya. chao. Cuídense, chaito. Bueno, gracias por estar. Chao, chao. Chau. Y ahí también me voy a despedir, cabrón. Chao. Porque tengo sueño. Ya, eso, Hagamos mañana tengo que hagamos el hacer- cierre completo. Ya que Así que vamos a empezar a hacer la ronda de despedida mejor. hagamos ronda de este Oye, día. Ya, ¿cómo sí, va? vale, hablamos bastante. Terminamos de despedir. Van a ser las 2. Ya, dale, zombie. Ya, sí. Dale la weá, Gil, Julio. No podía despedirte así, ¿Qué ando así? weón. O sea, han estado escuchando 1 hora y media los que estamos hablando y después dicen, no, lo leeré o no lo leeré. Léanlo, mierda, ¿qué están esperando? Léanlo, está ahí. Es gratis. O sea, no es gratis, tienen que comprar. Wink. Ya, chicos, hoy. Cuídense. Chao. Nos vamos quizás la próxima semana, no lo sé. Adiós. Pero Lucky Penny. Hasta el próximo eclipse zombie. Para cantar el himno. Chao. Ya. Otra broma, aquí en castellano, ¿qué lo edita? Norma, creo. Norma. Norma, Norma. claro. Y sale como Ah, ya. clase letal. Gracias. ¿Clase letal o no? Sí, po. Así la. Traduce el título. Sí. Ah, pero igual está bueno. Por lo menos le pusieron clase letal, que es la traducción directa y no un invento extraño como la patrulla de la muerte o algo así.
Claro. No, pero igual está bueno. La tía Me puede decir asesina. como asesina, ¿no? Pero letal es como una hora igual más Salón de la menos común. Claro, puede haber sido clase onda vital, cualquier weá. Don Pepe y los globos, una cosa así. Pepe y los globos. Mira, incluso parece que editaron el Deluxe, que es el primero que aparecía arriba. Ese creo que es como la edición como, claro, el de lujo. Claro, el que El de lujo, ¿cuánto trae? ¿Cuántas páginas? parece que el doble que uno normal, 440 páginas. Ah, Y igual, vale ¿no? 50 euros. Ah, ya. 50. Chucha. Ya esos son 60 No. lucas acá, ¿o no? Yo- Los tres primeros documentales, los 3 primeros volúmenes. Puta, en Mercado Libre está saliendo 400.000 pesos. La Tu cuota, vida. la cuota de la casa va al riñón derecho. En Busca Tiene Libre, olor a Book Depository ese tomo. en Busca Libre sale su precio en quilate. Ah, Galones de petróleo. Claro. Yo defiendo a Busca Libre, hay que elegir ciertos productos nuevos, no, No, yo también hay. pucha, yo Deadly Class es una serie que yo creo que no sé si juntaría primero Deadly Class o Black Science, porque las dos me gustan mucho. Pero ciencia oscura de norma. Ciencia oscura, claro. yo creo que esperar a que termine Deadly Class para empezar a buscarlo. Que dentro de todo se supone que no le queda mucho. Remender no, Eso quería preguntar Sí. al principio. Sí, no es como que se va a acabar así como en 3 capítulos más, pero Remender dijo como a principios de este año que él estaba preparando como para entrar en el arco final del cómic. Igual lo fome sí es que este año creo que no se publicaron tantos capítulos. Como que... Es que en mayo salió el último. Sí, po, y ahí terminó el arco. Y que fue un arco que se demoró en salir. O sea, como que los 5 o 6 capítulos que componen el arco, los 6 capítulos creo que se demoraron como, no sé, pues como 8 o 9 meses, como que se demoró en salir. Y ahora, claro, todavía no hay anuncio de cuándo va a seguir. Porque así siempre realmente él se toma como descanso entre arcos, porque luego igual escribe muchas series. Entonces, por lo que yo he visto, él es como que las prepara, las deja los cómics medio listos. Y después como que lo empieza a lanzar los arcos. Entonces, ahora no sé luego cuándo saldrá un nuevo capítulo, pero el cómic quedó así como está en un clímax así bien interesante, encuentro yo. Bueno, Ah, pero tiene, ¿cómo se llama? Perfil de que se va a terminar entonces. Sí, o sea, tú ya como que sientes, aparte de la entrevista que él dio, tú sientes como que ya no debería quedar tanto. Pero por eso te digo, yo creo que quedan por lo menos, yo creo, 2 volúmenes más. Pero ahora mismo es de las más antiguas de Flash, ¿no es cierto? O sea, igual está vendido. 2014. O sea, igual es como un estandarte como para Image, igual como la editorial es más pequeña, igual no son tantos los cómics, tienen la suerte de alargarse hasta qué sé yo, más de 40 números. Igual es, Claro. ahí se nota que ha vendido bien, pues, No, y que el hecho de que haya tenido una adaptación televisiva, más allá de que haya podido continuarse o no, ya es algo, muchos te dicen, de que haya una cadena de televisión que haya sido interesado en esto y qué sé yo. Y el spin-off, porque esto es típico de que después sale como el spin-off de la hermana chica del... Claro, de la China. O de la... Claro. ¿No tiene algún...? No, yo No. creo que no tiene. No aún. Tal vez cuando se acabe. Es como 100 balas, pues 100 balas estaba cerradita y de repente, pero acá está este spin-off de Lono. Y ahora Yo no me leí los spin-offs de 100 balas. ¿Son buenos? Bueno, me imagino que 100 balas de Vértigo, ¿cierto? sí. 100 balas Sí. de Vértigo. Sí. Es que Vértigo le hacía caleta. Yo leí una y dije, ahora voy a tener los spin-off y después caché que eran calientes. Me fui marrando. Sí, es verdad eso. Ya fue difícil. Es verdad, porque no hay serie buena. Creo que la única serie que no tiene spin-off es esta de los Apache. Scalped. Creo que Sí, esa es eso hablaron. Claro, creo que es la única que no tiene spin-off, porque puta, Sandman tiene
Predicador No, esto es tiene. más este universo, Sí, po, Y ahora más todavía. pues, brígido. Predicador brígido. tiene. ¿Qué más de Vértigo tiene, puta? Hasta Hellblazer tiene, pues. Y es como ya. Y porque Hellblazer ya era un spin-off. De Claro, razón, era sí, el spin-off del spin-off, pues. claro. Yo creo que lo que le pasó un poco a Remender es que Remender estuvo muy involucrado en la adaptación televisiva. Él era, no me acuerdo si era el showrunner, pero era como un productor importante y escribió muchos de los capítulos, que sé. Entonces, Lo que escribía Zombie era que era productor con los rusos. Ya. él, ¿cómo se llama? Él describe muchos de las editoriales como de los cómics que se iban publicando en Deadly Class o de los otros cómics que publicaban, publicando como el esfuerzo físico y mental que fue como el escribir esto. Es más, bajó mucho como la capítulos que se publicaron estos años de estos cómics porque, claro, estaba muy pendiente de la serie. Y yo creo que igual fue para él un tremendo golpe anímico como que la serie no se continuara por una segunda temporada. Sí, fue como la canción. lo que contaba Zombie, por lo menos en su artículo, que claro, que le buscó mucho que otra casa, que en otra, poder seguirla en otro canal, ¿no? Básicamente. Y no se pudo. Y además Y Remender por es lo- una persona depresiva. Remender, él, si uno sigue viendo su editorial y que en varios cómics, él dice que si bien no se identifica, por ejemplo, completamente con Marcus, sí toma muchos elementos de lo que él era cuando él era adolescente. Sí, eso quería comentar, porque por lo menos la versión que leyó del tomo El Regulatorio en inglés, trae una introducción y un epílogo. Me parece que uno era del dibujante y el otro de Remender. Y claro, por lo menos el epílogo cuenta que claro, que es bien personal y que mucho de su propia vida, cosas autobiográficas metía un poco y contaba un poco de la violencia que vivió cuando era cabro. Pues decía que vio un tipo morir con un balazo en la espalda, decía que lo volvieron a golpe una panda 2 veces. Describe hasta episodios violentos, como que tuvo una infancia una adolescencia bien difícil. Y lo que contaba el dibujante de la traducción era también, pues, de que pensaba que era claro, una clase de asesinos. La idea era retratar como lo que decía Ale, pues, como reflejar las interacciones que se dan en cualquier colegio, ¿no? En cualquier situación independiente. Claro, tú no estás en una clase con asesinos, pero de todas maneras seguramente te va a identificar varias situaciones que ven acá. Entonces, yo creo que lo que pasó un poco, porque creo que la decisión de como, no sé qué tanto tuvo que ver con el final de la serie, la decisión de cortar el cómic. Porque yo me acuerdo, por lo menos cuando lo vi anunciado, que fue muy casi en el mismo tiempo, como entre que no se anunciaba la segunda temporada y que se anunciaba como que iba a entrar como en su etapa final el cómic. Que por eso, dentro de un cómic que partió en 2014, ese final puede durar fácil, yo creo, 1 o 2 años. Igual estaríamos ya en la última patita. Pero yo creo que en el fondo también se disminuyó la tasa de escribir, porque yo siento, me imagino que Remender como que quedó bien golpeado por el tema como de la serie, quedó bien agotado física y mentalmente, y como que no fue capaz como que tuvo que recuperarse antes de seguir como sacando capítulos. Como que... Es que si tú dices que, ¿cómo se llama? Prácticamente escribió los guiones de los capítulos, puta, seguramente fue así, pues, si no consigo que este con cuántas series tiene, dos grandes, ¿no? No, tiene... En esa época Tiene calidad. En Marvel tiene varias. tenía 4. Chuta. 4 en Image nomás. Solo en Image tenía 4. Tenía Death or Glory. No, tiene 5 porque tiene Seven to Eternity. Pero es que no todas se publican regularmente. Eso es lo que pasa un poco. Sí, ahí les dejé un link. Bueno, esto no lo van a ver los auditores, si es que alguien llegó hasta acá. Un hilo donde se excusa un poco por qué se está demorando tanto en algunos finales de su serie, un poco porque se toma su tiempo en hacerlo bien, ¿no? Y dice que no son para adaptaciones, ¿no? Como que si alguien quiere buscar algo para que se adapte, que es donde está la plata ahora, lo hace de 5 números y vende la historia, ¿no? Como que esta es la historia. No, pero él hace esta historia de 40 y tantos números y es porque quiere contar su historia bien.
Ah, Y se demora. es un palo Mac Miliar, ¿eso está diciendo? Yo creo que está implícito ahí. ¿A quién más? ¿A quién más? Claro. Pero si, No, pero- si no lo esconde, pues si él dice que la hace pensando en que Sí. se compren y se hagan series, ¿no? Que ahí está la plata. Es verdad. Pero Mac igual, Millar al menos es honesto. Un claro, mercenario neto. pero igual se dio ¿cómo se llama? Se dio como el tiempo de que, ¿sabéis qué? Si la van a adaptar, prefiero estar yo involucrado y hacerla bien. Por eso yo creo que le duele tanto. Porque en el fondo estuvo involucrado hasta las patas en la adaptación y como Y aparte que, era muy personal, pues como decía ahí. claro, y una historia personal y que no hayas, y que, o sea, y hasta donde yo tengo entendido, no es que a la serie le haya ido mal, pero igual en el fondo como que entre el horario que la transmitió el canal que la transmitió, que creo que era Sci-Fi y cosas así, como que, pucha, no sé, pues quizás como si esto se hubiera adaptado como en Netflix, quizás hubiera sido distinto a que esté en un canal del cable. Sí. No, o sea, ahora, Eso ya es- ahora el éxito o el fracaso de En una el streaming serie, está la. claro, no depende de qué tan buena sea la calidad de la serie, sino de cuál es el impacto mediático que tenga. Po. Claro, por ejemplo, lo que decíamos que pasó con Locan Key, que yo todavía no he visto el cómic, o sea, la serie, pero todos dicen que en general como que se blanqueó mucho de lo que era el cómic, como que mutó mucho como para la parte más adolescente y blanqueando los elementos que eran de terror, que el Locan Key cómics son bastante, y a la serie le fue súper bien, pues, a la serie le fue bien, se aseguró el tiro con una segunda temporada y qué sé yo. Y una serie que estuvo como en un limbo de adaptación como 10 años. Claro. O sea, el primer piloto de Fox creo que era como el 2011, 2012, una cosa así, de Logan Key. Entonces, claro, por si hay alguien que en el fondo no le da miedo de repente seguir el cómic porque, no sé, la serie le fue mal, pucha, yo diría que no es mano. No es una buena métrica, se podría decir. Pero por ejemplo, a mí leyendo esto, a mí me dio ganas de ver la serie, para ver cómo se traspasaban ciertas cosas. De hecho, vi el tráiler ahora y se veían, lo que más me chocó es que los personajes se veían más viejos. Se veían como de 19, de 20 años. Yo creo que Claro, igual es una estrategia para que, porque cuando tenéis cabros muy chicos, Sí, pues los vaya a ver jalando cocaína. No va a gustar. tiene mucho más sentido lo que iba a decir yo, pero me quedo con eso. Yo pensaba en que cuando tenéis cabros que van a crecer mucho, como series que van de un año a otro, se nota mucho el que el cabro creció. Entonces, si queréis como un elenco que está pasando como en el colegio y queréis que la temporada dure harto, como que a esa edad ya no se pegan más tirones ni cambios de voz tan acuáticos. Claro, como los de Stranger Things, que en la primera temporada son unos duendecitos y ahora están, hola, soy el Everett. Ahora ya no son tan adorables, ahora ya. Claro, ellos que son re feos. No, y aquí sería un problema igual porque dentro de todo, como que toda la historia de Deadly Class, casi toda, hasta por lo menos donde va ahora, transcurre en un periodo de 2 años. Ah, ya igual es O sea, corto tiempo. ahora van en el año 2 del colegio. ¿Cachai? Entonces, yo no voy a por ese lado de estrategia. También es... Pero creo que le encuentro más sentido al tuyo. No me voy a poner un cabro chico ahí jalando en ácido. Se manda como 6 cartones de una. Claro, ¿te imagináis que ella los cabros de Stranger Things tirándose una línea? Así, ay, no. Aquí quedó cosas extrañas, pues. Claro, ahí los cabros están alucinados por el Upside Down, no sé cómo se llama la web de Ahí ven, sí, güey, ven todos los lados, pues. Ese no sería un crossover muy tirado de las mechas. Ay, verdad. Que las dos son ochenteras. Las dos series son ochenteras, así que puede ser, puede funcionar. Deadly Class Fit, ¿verdad? ¿cómo se llama? Stranger Things. Oye, a todo esto, que cuando el Ale decía que por qué eligió los 80,
Yo creí que yo me quedé con Remender de que lo hizo porque él tenía esa edad en esos años, ¿no? Pero claro, también es una buena forma de no ser tan explícito y moverlo para allá a la época pre-redes, qué sé yo, bro. Yo principio lo dije, bueno, porque él tenía esa edad en ese año, ¿no? Es que sabéis que esa decisión igual es sabia del sentido del manejo de la historia, porque te ahorras el problema de que, por ejemplo, si tú lo haces en esta época, ahora, contemporánea, no va a saltar el loco. ¿Y por qué no grabaron en celular? Te ahorras al tiro todo lo que es tecnología, te lo ¿Cómo no es sacáis. tan fácil asesinos y cómo nadie puede grabar la cuestión y que los sacan? Puta, porque no es tan fácil grabar la wea, po. Claro. Entonces, pero todas estas cuestiones te las podéis sacar. Yo creo que la gran gracia que tiene es que el loco ya tomó la época de Reagan y dijo ya, ¿qué fue lo que caracteriza esta cuestión? El uso de drogas, la pobreza, ¿cómo se llama? Los suicidios, la falta de ayuda del Estado, ya, metámoslo ahí. Pero bueno, como les decía, como que no te predica tanto, entonces tú te vas dando cuenta solo de que ya está marca registrada Ronald Reagan. Que es como bien bacán. Pero todo eso que, bueno, volviendo al origen delante, porque todo eso que tú decís, poca ayuda al Estado, drogas, la juventud, son puras cosas que se repiten hoy en día, o sea, es como un loop. Los 80 también no volvió a pasar. Sí. Claro, pues, entonces, como que ahí el sistema, después de ese sistema capitalista, bueno, ya en el 80 se volvió global. Claro. Estamos como en un loop, ¿cachai? En un loop donde, comiendo la historia, se está repitiendo. Lo que es normal en la historia, lo que pasa es que habían pasado, en el siglo XX pasaron tantas cosas. Pero, De hecho, entonces, está bien. el único que como que sufre consecuencias de eso es la juventud, porque la respuesta de Reagan es el grunge. Son estos adolescentes deprimidos, ¿cachai? Que terminan con un Kurt Cobain suicidándose. Pero esa es la única consecuencia directa que tienen. El resto del mundo sigue andando igual, ¿cachai? Sí, claro. Pero también nos pasó a nosotros, pues si nosotros, o sea, a ver, voy a dar un ejemplo súper local, pero creo que igual se puede expandir. Si la moda Pokémon no salió de la nada, pues, ¿cachai? O sea, hay una mezcla de cosas depresivas, ¿cachai? O sea, hay siempre, constantemente hay un trozo de adolescentes que se están poniendo, o sea, la depresión es un tema de la adolescencia. No sé, y en Occidente, en los 80 mismo, la depresión era un tema. Claro. Siempre hay depresión, obviamente, pero el tema de la depresión en esencia es un tema de ahora, o sea, de la última década, ¿cachai? Porque es más visible, porque se está hablando más de ese asunto, ¿cachai? No solamente o sea, es un fenómeno a nivel global. Entonces, claro, por eso yo lo que decía era que está ambiental los 80, tiene a Ronald Reagan como gran figura, pero los personajes están hablando como si fuéramos nosotros. Pero claro, está bien que esté el 80 porque así se saca el tema de las redes sociales. Sí. Porque con redes sociales este cómic es otro, no funcionaría. Entonces la historia que quiere contar Remender tiene que ser de adolescentes, tiene que ser adolescentes de ahora como nosotros, pero tiene que ser sin redes sociales. Y como es su época tiene, o sea, creo que era muy lógico como que haya elegido que en los 90 hubiese sido Bill Clinton el presidente, pues no es lo mismo, no es el mismo chiste. El chiste sería... A Bush pudo haber sido igual, ¿cachai? Mónica Lewinsky hubiera sido el chiste. Oigan, cabrón, yo también me despido, perdón para cortar. Sí, yo creo que estamos bien por la hora. Ya, bueno. Ya. Vamos a hacer resumen. Ya, perfecto. Sí, ya. Bueno, ya tenemos el cómic de la próxima, así que eso no es necesario. El fantasma se fue. ¿Cuál era? Yo estoy acá. Si yo hice la sesión, no puedo irme, po. Así que tengo que hacer mi sesión. ¡Fuera de mi lago! Sí, te puedes ir. No le digas eso, porque se va a ir. Ya necesitamos hacer Fantasma, yo me he ido algunas veces y siguen hablando. De hecho, me he vuelto a meter después. Así que no. Ya, entonces voy a hacer impresiones finales sobre Deadly Class. Te di el pase para que te vayas. Es bueno, chao. No, mentiras. No, pero creo que se ha hablado bien entendido sobre los puntos positivos del cómic y en realidad como primer tomo
bastante bien, como te ponen un cast de personajes como que parten súper planos, pero que en poquitos números ya agarran harta personalidad, te pone un contexto bien particular, empieza como también lo hablábamos, ¿cachai? Desde un principio te muestra como que hay cosas que son raras con la premisa misma del colegio, con las promesas rotas de eso, y en general como se nota como que un cómic que tiene como espacio como para crecer. Y por lo menos da como para leerse los 40 y tantos números que están publicados. Y claro, sí, y por el tipo de propiedad intelectual que es, si quisieran tirarse así como lleno de tie-ins y cómics paralelos y precuela con otra generación de personajes que tienen a la escuela, si realmente en algún momento como quiere el plata, va a tener como para poder explotarlo como si lo hace bien. Porque la premisa del colegio es buena y la forma en como que en que lo aborda también es buena. Y además porque al final el colegio termina siendo la excusa nomás. Y eso es bueno. Porque cuando están los personajes primero y la escuela después, eso juega a favor. Uno no se queda así como atrapado en las dinámicas de la escuela. Y Wars. No es Harry Potter. Y eso es bueno también, pues así no se siente que estáis leyendo una repetición de algo más. Así que eso, chicos, esas son mis impresiones por ahora y nos vemos la próxima semana. Chao, fantasma. Chao, chao. Chao, fantasma. Ya yo Chao. también nos vamos desconectando, pero me van a quedar dos, ¿no? No, ya, espero aquí la ronda final. Pero no, también contento porque siento que a mi venda siempre lo tengo en deuda. Así que de a poco ahora había empezado con Set to Eternity, que me lo importa de volúmenes, ahora del D-Class. Y un poco no entiendo por qué lo recomiendan tanto. No creo que siga el método del D-Class como han dicho otros. Tengo muchas cosas pendientes por leer, pero sí llamo mi atención. Probablemente tal vez en el futuro vuelva a visitar a estos personajes. Creo que tiene buena idea, creo que crea bien los personajes, pero como dije al principio, siento que es un barniz aquí que tuvimos de un inicio de ideas que se ven interesantes, pero que no me alcanzaron a explotar todavía. Pero claro, a eso hay que darle la oportunidad de más números. Pero han comentado harto el arte, creo que es una de las partes más destacadas de este cómic. Y por lo menos uno no se va a aburrir leyendo, ¿no? Así que por lo menos por ahí sí. Más allá de los otros puntos lo van a pasar bien. Así que eso. Pero el que quiera, ya se fue fantasma, así que sigan nomás. El que quiera tomar la palabra. Decir que no quiero ser injusto con el cómic, ¿cachai? Porque, no sé, es como que a mí no me gustara la palta, ¿cachai? Y voy a un restaurante, pido palta reina y me quejo porque no me gusta la comida. ¿Cachai? Porque no, porque me gusta la palta, entonces no quiero ser injusto, ¿cachai? O sea, no es como, no buscan las cosas que me gusta que busquen los cómics, ¿cachai? Pero está bien, porque siento que lo que el cómic o a quien busca como gustar, creo que lo logra. Creo que el cómic está hecho como súper a conciencia, que tiene como muchas ganas de entretener y siempre eso se valora, ¿cachai? Como más que tiene, o sea, no solamente quiere predicar, quiere poner un punto. Yo no creo que sea tanto eso, lo hace, porque hay oficio. Pero creo que es un cómic que quiere entretener, que quiere ser entretenido, que quiere ser leído, ¿cachai? Y creo que lo consigue, ¿cachai? Tiene el ingrediente necesario como para gustar. Sobre todo a los que les gusta como este tipo de cómics como ágiles, ¿cachai? Hablamos un poco de estereotipo, yo creo que este cómic tiene que estereotipo, pero está bien, porque lo que quiere siempre es hacer que el lector se sienta cómodo, ¿cachai? O sea, creo que le juega a favor, ¿cachai? O sea, le juega a favor que no sé, porque la niña japonesa tenga una katana, ¿cachai? Que el director del colegio sea calvo, ¿cachai? Y bajito, o sea, que sea Shark Hayek. Le juega a favor todas esas leceras, pues, ¿cachai? Que el profesor de artes oscuras sea como el profesor malo de Harry Potter, ¿cachai? Como quien el más pesado, pero que apuesto que al final se va a revelar que es el profesor que tiene el corazón como más honorable, ¿cachai? Porque está bien, te quiere buscar el confort, ¿cachai?
que te sentáis cómodo y de ahí partir, ¿cachai? Y en eso creo que lo hace bien, creo que es inteligente. A nivel gráfico también creo que es súper jugado y lo creo que gana la apuesta que hace. Y nada, yo creo que es súper buena lectura, pues, sobre todo para iniciarse. Yo creo que si leís poco cómics fuera de los superhéroes y te agarras también creo que te vaya así como por un tubo, ¿cachai? Porque tiene el ingrediente. Sigue siendo un cómic superhéroe, y eso hay que tenerlo súper claro, yo creo. Sigue siendo un cómic superhéroe. Como dije, sigue estando ahí los mismos elementos y lo juega bien, ¿cachai? Entonces, yo no creo que la siga leyendo, pues no es lo que me interesa, ¿cachai? Pero, pero bien, o sea, totalmente recomendado y a los que les gustan este tipo de cómics les va a gustar. O sea, no, me parecía raro que alguien que, no sé, pues alguien que lea como ciertos cómics no le guste esto. Me parecía raro a alguien que, no sé, porque lea mucho Marvel esto no le guste. O sea, yo creo que, o que si te gustan los X-Men, esto te tiene que gustar, ¿cachai? Porque está ahí, está todo. ¿Ancani? Sí, estoy de acuerdo con él, es un cómic bien fácil como de venderlo a alguien que no está tan metido. Tú decís, "Oye", de hecho, lo podéis llevar engañado porque le decís que es como Harry Potter, pero con asesinos en vez de magia. Diciendo que el primer volumen no tiene nada de Harry Potter, salvo que lo introducen como un colegio y después se va por otras, ¿cómo se va? Por otros lados. No tienen. ¿En cuál Harry Potter se jalan coca en el baño? Claro, por eso ven fantasmas, pues. Pero claro, Los entonces, estudiantes jugaron en la palia. claro, entonces, ¿cómo se llama? En sí, de ella, como les decía yo, de hecho también el tema del colegio como que no me importó mucho, estaba muy metido con el tema de la droga, la pobreza y todo eso que representa Reagan y como que igual te gana con lo que pasa en el cómic, en términos de acción, como hablan ustedes, ciertos personajes. Así que como que no creo que lo lea inmediatamente porque tengo tareas pendientes, pero está como se llama, está entre como en mi lista de ya, voy a leer. De hecho, como les decía, me causa, ¿cómo se llama? Curiosidad cómo manejaron estos elementos en la serie de televisión, porque puta, ya la televisión es un medio más masivo y tenéis que sanitizarlo un poco para que, ¿cómo se llama? No, sea agradable para todos, pues tú sabes que de repente ver un cabro de 14 años jalando cocaína no es como bien no es como bien llevado por sectores no sé, pues, de la iglesia, ¿cómo se llama? Más conservadora. Y eso, yo lo recomiendo igual, está entretenido de leer así como repito, para gente que no está tan metida en el cómic, por ejemplo, de superhéroes, pero como que tiene el gusto. Oye, ¿sabéis que en vez de leer ese 900 número de Batman o de Spider-Man, oye, léete este, a ver qué te parece? Y yo creo que además lo engancháis, porque es de fácil acceso. Y a mí, lo vuelvo a repetir también, el dibujo me gustó harto. De hecho, creo que las tintas que bueno, no, ya es medio tarde, pero las tintas que ocupa son muy bacanes. Sobre todo para darle como tridimensionalidad a los personajes, porque de repente los marcan los negros más para el lado donde están las sombras, son muy bacanes. Así que eso, estamos bien. Yo, bueno, me agrada la buena convocatoria que tuvo la recomendación. Como les decía, yo me imaginaba que por el tema gráfico como que iba a entrar por los ojos porque es como, yo creo que el fuerte de este cómic. Y para mí, claro, para mí Deadly Class fue como la puerta de entrada a drogas más duras. No, fue como uno de mis primeros cómics de Image que empecé a leer después de haber estado, no sé, pues, en esa época estaba leyendo así como, leía mucho manga y estaba empezando a leer como los Batman de Unlimited, estaba juntando cosas así, pues, estaba empezando como a leer como toda esa época de DC, los clásicos de DC y cosas así. Y claro, esta era de las primeras series de Image que agarré y me hizo interesarme mucho, como decía Enrique Remender, en la carrera de este tipo. Y yo siento que él es un escritor muy bueno. Me impresiona la cantidad de buen material que logra sacar como en poco tiempo. O sea, mientras, no sé, pues, tú tenías otros escritores que se pueden así como hacer una o dos series buenas así a la vez, él está haciendo
Pero al mismo tiempo, ahora creo que está como con 6 series, así, literal. Está como con 5 o 6. No todas salen todos los meses, pero son proyectos que van avanzando de a poco. Y claro, hay algunos que me gustan más que otros, pero yo me costaría decir que alguno es malo, ¿cachai? Así como que, no, en verdad está mal esta cosa. Como si me pasa con otros escritores quizás que encuentro que tienen más altos que bajos, pero que igual tienen sus bajos, como no sé, lo que me pasa con Tom King, que en general me gusta, pero que tiene sus puntos como caídas. Pues a mí me ha pasado un poco que con Remender, para mí de momento es un escritor que todavía no ha tenido tantas caídas, o yo no se las conozco, como lo que me pasa con lo que he leído a Jeff Lemire, Jeff Lemire, que no... que de momento todo lo que he leído indie que ha hecho me ha gustado en general. Y que tiene la capacidad de escribir muchas series al mismo tiempo también, Jeff Lemire. Entonces, bueno, eso yo lo recomiendo bastante. Es un cómic que no es tan largo, va como en el capítulo como 44, creo que dijo Doripe. Así que si le quieren profundizar y ver la historia de estos personajes y quieren sufrir porque la historia se va tomando tintes dramáticos bien rápido, bueno, aquí está Deadly Class esperándolo. Así que eso, muchas gracias por escuchar. Ya, Nos vemos. Buenas noches. despídanse. Nos vemos la otra semana. Nos vemos, Rosana, y nos vemos mañana también para nuestro club. Nos hacemos así. Claro.